para nosotros es una de las mejores ocasiones de festejar nuestro aniversario de la autonomía de Carlos Casares con la presentación del último tomo del libro de Nelson. Yo les voy a invitar a tomar asiento a los que quieran, que se pongan lo más cómodo posible. Nuestro espacio es chiquitito, pero era el espacio que queríamos para este último volumen del gran compendio que hizo Nelson. Si me permiten, voy a tomar asiento y contarles algo sobre Nelson que seguramente ustedes no lo conocen. Bueno, Nelson, además de todas las cosas que ha hecho y de tener nuestra memoria escrita en los libros para que todo el mundo pueda acceder a ella, Nelson se ha dedicado a los estudios genealógicos y heráldicos, es miembro y delegado del partido de Carlos Casares, ha tenido menciones especiales en una asociación que se llama Sin Anestesia, por un taller de radio y el trabajo con los alumnos que ha tenido en su momento de maestro. Ha tenido el primer premio de la categoría ensayo en el emigrante italiano de la Argentina. Les estoy haciendo un resumen. Ha tenido una mención especial también en la fundación del Museo Ferroviario, es otro de los amores de Nelson en la historia del ferrocarril. Ha sido también declarado el mejor columnista histórico de temas históricos por el Ciencias Económicas de la provincia. La columna que todos conocemos del diario El Oeste fue declarada de interés legislativo. Su biografía figura en el Diccionario de Escritores Argentinos del siglo XX, así que estamos más que con un amigo, con una eminencia. Dios. Algo que me llamó la atención cuando tuvo la gentileza de pasarme su currículum, porque nunca me lo pasaba, es que te dedicaste también a la ecología. Ha sido en la publicación de Medio Ambiente y Calidad de Vida, está como un destacado ecologista. Fue uno de los 10 valores del pueblo que se declararon cuando fue el centenario de nuestro pueblo. También se dedicó a la historia del telégrafo, de la filatelia, de las estaciones meteorológicas, del cooperativismo, y ha hecho innumerables, miren, son 5 o 6 páginas de títulos y pequeños ítems sobre investigación histórica. Les cuento algunos, como por ejemplo Drama y Dolor de los Gringos Chacareros, La Indufina, Una estancia en la niebla, María I. de Rosen del Verdín, maestra, ficha didáctica, Parroquias de nuestra provincia, Los Smith, Juan Antonio Maya, Genealogía de los Diel, Centenarios de Smith, y no sigo nombrando más porque es increíble todo el trabajo de investigación de Nelson. Yo quiero aprovechar hoy, que es una de los días más felices de la gestión, porque pudimos hacer una realidad que la soñamos hace bastante tiempo atrás, y fue que estuviera en papel, en esta cosa tan amigable que es un libro, que estuviera lista para todo el mundo, todo el compendio de la historia del campo. La historia del campo es nuestra historia, somos un pueblo netamente rural y la historia nuestra se desarrolla a través de la ocupación del campo y la evolución que ha tenido el campo, y nosotros que vamos camino a la fiesta del girasol también sabemos la importancia que tuvo el campo para nosotros. No quiero hablar más, quiero agradecer profundamente al intendente Walter, que nos dio la oportunidad de hacer esta edición, de poder contar con esta preciosa colección de la historia del campo, y a Nelson, siempre tan generoso, tremendamente generoso con todo, tan paciente para la edición de los libros, que ya tiene más cosas para agregar, así que ya vamos a hacer otra nueva edición. Muchísimas gracias, porque creo que esto es uno de los pasos importantes que hemos podido realizar en la gestión. Así que Nelson, les pido un enorme aplauso para Nelson. La palabra al señor intendente. No, yo quiero básicamente agradecerle a Nelson la posibilidad de que vaya dejando parte de la historia redactada, porque creo que es muy importante para las generaciones futuras tener parte de esta historia. Y creo que además es muy interesante que mantengamos vivo esta cuestión de dejarla impresa en papel. Si bien todo tiende a volverse muy tecnológico, creo que a veces nos pasa como con las fotos, ¿no? Que la que no imprimimos la perdemos. Lo que queda en papel seguramente es mucho más difícil de que lo podamos extraviar. Creo que necesitamos muchos más Nelson, porque necesitamos mucho más gente que cuente la historia de nuestra ciudad, de nuestra gente. Ojalá eso se produzca en las futuras generaciones.
creo que necesitamos muchos historiadores que puedan contar las vivencias de la gente. Y creo que todo ese relato y todas esas historias que ha hecho de estancias, del ferrocarril, de un montón de cuestiones que Nelson ha llevado adelante, es muy interesante. Espero y deseo que Nelson pueda seguir escribiendo algunos libros más, pero por sobre todas las cosas, espero que muchos de nuestros jóvenes aprendan de su ejemplo, que es el de investigar, porque para poder escribir con realmente un relato certero, no se trata de inventar una historia, sino que hay que tener la paciencia de investigar para poder escribir con el correlato necesario. Así que le agradezco infinitamente, maestro. Espero que podamos publicar algún libro más y ojalá realmente deseo fervientemente que muchos aprendan de su ejemplo y muchos investiguen para seguir contando la historia de nuestra gente. Muchísimas gracias. Estoy bien principalmente a personas muy gratas a mis sentimientos, principalmente a mi ex maestra y directora Margarita, que se encuentra acá, a mis familiares, que los tengo presentes, todos los días rezo por ellos, solamente que soy un poco ermitaño y no los visito lo que debía, pero realmente los tengo en mi corazón. Y a mis colegas docentes, a mis colegas investigadores y a los amigos periodistas también, algunos conozco, otros más jóvenes, no los conozco personalmente, pero leo sus páginas de internet. Y un recuerdo especial a mi amigo Juan Domingo Ondán. Recuerdo muchas veces, esperando el horario del banco, me daba una vuelta por la intendencia cuando era secretario del Consejo Deliberante, charlamos de cosas justamente de estos temas. Y viene relación también porque Juan era nieto de un colono de la colonia Santa María de Belló, cuando era una colonia pujante, cuando inclusive esta colonia hasta motivó que viniera un sociólogo norteamericano a estudiar para asesorar a los norteamericanos cómo instalar una colonia. Bueno, entonces Juan Domingo Ondano, justamente cuando niño, pudo presenciar muchos de esos amaneceres y de esos atardeceres del campo que indudablemente le quedaron borrados en su memoria. No le quedaron borrados en su memoria, le quedaron grabados. Bueno, ahora para ir dentro de lo que tenía previsto, he confeccionado un resumen de los libros, en unas pocas palabras, pero les quería comentar cómo por ser un país aluvional, había en una época, se salía a una calle de Buenos Aires y se encontraba un nativo por dos gringos, seguramente, cómo las familias tradicionales del campo de Buenos Aires vivieron aquí. Decía Marta Tolosa siempre que de una señora hablaba que tenía la costumbre de decir que su hija se trataban solamente con los Salazares, los Dieles y los Cusani, ¿no? Para decir gente de dinero de esa época, de abolengo. Y le quería hablar de una de las familias, por ejemplo, de los Salazar. También recordando a otra persona que marcó la historia casarense, Susana Cibuel Carioli, ella tenía la costumbre, cuando nos daba historia en tercer año,
si había alguno que le tocaba la bolilla de la Revolución de Mayo o de la primera junta, entonces le daba una vueltita para hacerla más complicada en el examen, ¿no? O sea, directamente no preguntar la Revolución de Mayo, porque total los chicos le iban a recitar la alineación de la Revolución de Mayo como de un equipo de fútbol. Entonces le preguntaba, por ejemplo, ¿qué fue la revolución del 5 y 6 de abril de 1811? Y ahí el que había estudiado, perfecto, el que no, muerto. Entonces, en la noche esa del 5 de abril de 1811, unos grupos armados se acercaron a la Plaza 11, a la Plaza Miserere. Y es interesante porque muchos historiadores lo consideran como el antecedente más remoto del 17 de octubre. O sea, fue una revolución que fue de la periferia al centro, de las quintas, de las afueras hacia el centro. Y esa revolución era en apoyo de Cornelio Saavedra para restituirle todos los derechos que tenía y demás. Y el movimiento ese lo encabezaba Joaquín Campana y el alcalde de Quintas, Tomás Grigera. Tomás Grigera además se hizo tiempo para ser el primer historiador, el primer, digamos, introductor de temas agrarios que él conoció durante 40 años. Y edita el primer libro sobre nuestro campo, hecho en la Argentina por un argentino. Ahora, Tomás Grigera, entonces, que escribe ese manual de la agricultura, tiene hijos y con una descendencia que es interesante, porque, por ejemplo, Mercedes Grigera se casa con Martín Salazar. Y ahí nomás ya empiezan los Salazar y Grigera, que ya vienen a 9 de julio y ya se instalan desde 9 de julio a Trenquelauquen. O sea, que primero compraban frutos en Plaza 11, de Plaza 11 se trasladan a 9 de julio y empiezan a comprar campos, a fundar colonias y todo eso, desde 9 de julio hasta Trenquelauquen. Y entonces, aquí en Casares, por ejemplo, viene Celedonio Salazar, a la zona de Pehuajó va el hermano, que era Raimundo Salazar, y a su vez de una hermana de los Salazar, Dolores Lola Salazar, que se casó con John Fraser, fue estanciera también en casarense, y después cuando muere el esposo se hizo monja. O sea, de esa familia se fue afincando en esta zona. Pero fíjese qué interesante que, por ejemplo, Celedonio Salazar, por 1918 ya salía en caras y caretas, haciendo fiestas en su campo, haciendo fiestas en su casa en Casares y demás. Y el otro, Raimundo Salazar, se va más allá para Pehuajó y organiza una colonia, y en esa colonia, por ejemplo, pone una escuela para que los hijos de los colonos aprendieran las primeras letras, pero también aprendieran agricultura. Y se dedicaba también a inventar, y los aparatos, los viejos aparatos esos de emparvar que ustedes ven en nuestro campo, que todavía queda alguno, lo inventa Raimundo Salazar. O sea que eso no lo trajo ni ningún europeo ni nada de eso. Un cronista inglés, Carlos Licklet, sobre estudios del comercio argentino, narra todo, por ejemplo, todo el trabajo que se hacía en una colonia de los Salazar. Bueno, eso por hablar de una familia solamente. Otra de las cosas que trato en el libro es de la ley de centros agrícolas. En 1887 el Banco Hipotecario de la provincia de Buenos Aires, no de la Nación, el Banco Hipotecario de la provincia de Buenos Aires empieza a dar créditos para que se crearan centros agrícolas. ¿Qué era un centro agrícola? Bueno, se trazaba un pequeño pueblo y además a su alrededor campos, se marcaban escuelas y demás. Lo que era un proyecto muy altruista, que se tenía que dedicar exclusivamente a la agricultura y todo eso, fracasaron en una gran parte por
por distintos motivos. O sea, porque el que se adjudicaba ese centro agrícola lo único que le interesaba era aprovechar esas tierras sin entregarlas después a los colonos, o bien porque los colonos elegidos no eran los adecuados, o bien porque las condiciones no eran adversas, lo que fuera. Pero casi todos esos centros agrícolas fracasaron y el Banco Hipotecario Provincial, bueno, se fundió. Pero dentro de esos centros agrícolas estaba el Centro Agrícola Media Luna, que después fue la estancia La Media Luna. Ese centro agrícola tenía población, tenía producción y demás, pero nunca se dedicaron a entregarle las tierras a los colonos como correspondía. Y el otro centro agrícola era el Centro Agrícola El Séptimo, que aquí el amigo Cerdá presente aquí se conoce perfectamente, porque inclusive hasta sus familiares son descendientes. En este Centro Agrícola El Séptimo ocurrió que sí, llegó a tener una población bastante importante, pero también en este caso no tenía buen asesoramiento, y muchos de los colonos, por ejemplo, algunos colonos españoles, por ejemplo, se ponían comercio en Casares y lo tercerizaban a la explotación del campo y demás. Entonces, en este caso se fundió el doctor Aguilar, que era el concesionario, pero no obstante eso, su esposa tenía estanciera al sur de la provincia de Buenos Aires, de los Zubiaurre, apellido vasco, de un estanciero vasco muy particular, que había hecho su fortuna primero comprando frutos del país con carretas y después compró estancias. O sea que así termina el Centro Agrícola El Séptimo. Y el Centro Agrícola Alice, que en este es imperdonable porque Valdemar Larsen, el dueño del Centro Agrícola, fallece. Entonces, pero también había sido diseñado, que ocupaba todo lo que es el cuartel tercero del actual partido. Entonces, también otro detalle que cuento, por ejemplo, que cuando Rómulo Franco, dentro de esta tierra del cuartel tercero, en 1891, le vendía al doctor Lobo Ental, de la Compañía Judía de Colonización, una plantación para cosecha de trigo de 2.496 hectáreas. Esto viene porque generalmente cuando en algún comentario de algún periodista de Buenos Aires, cuando vienen a la colonia Mauricio, dice: en estas tierras irredentas, salvajes y qué sé yo, no, había una gran parte del Centro Agrícola Alice que estaban en explotación, y en este caso Rómulo Franco tenía 2.496 hectáreas. Y esas 2.496 hectáreas entonces se las vende a la Chevis, poniéndole condiciones que los pobres inmigrantes judíos que no tenían ninguna preparación para la cosecha, tenían las trilladoras, pero no la preparación, no habían tenido el asesoramiento necesario. Entonces le vende esas hectáreas con obligación de retribuirle lo producido por el trigo. Pero esa cosecha de trigo les demoró muchísimo tiempo y se perdió toda. Entonces Rómulo Franco le hace un juicio a la Chevis y se lo gana el juicio. Pero viene al caso, para darle una idea de lo poblado que estaba, que por ejemplo, de los testigos, por ejemplo, estaba Juan Falcó, que era del Séptimo, Arnold Laborde y Apolinario Rodríguez, que Apolinario Rodríguez después se vino a Casares y era el dueño del local donde estaba el diario del doctor Arroyo, o sea que estamos hablando del tema de la autonomía. Y otros estancieros y grandes propietarios, porque estaba William Hamilton Langley, de la Dorita, John Fraser, el esposo de la monja y luego estanciera, que justamente habían tenido una vida muy diabolengo, o sea que por ejemplo hay fotografía en cara y careta de John Fraser y su esposa agasajándolo al vicepresidente de Irigoyen, Pelagio Luna. Atanasio Ceballos, Atanasio Ceballos era de la zona de Hortensia.
Nicolás Robbie, bueno, obviamente conocido, y algunos testigos de la Llevis, también ellos habían puesto, acusaron a Rómulo Franco de tener influencia oficial el 9 de julio, manejando las cosas a su gusto. Pero la cuestión que los pobres en esa época, además, no habían podido utilizar las cosechas hacer las cosechas porque los caballos que le había dado la Compañía Judía de Colonización, dice que lo estaban empleando en recibir adiestramiento militar. Se recordarán que Alperson cuenta que habían hecho tropas de inmigrantes judíos para defenderse, algunos de caballería y otros de infantería, ¿no es cierto? Bueno, esa referencia solamente que no era una zona despoblada ni mucho menos, los comienzos de esta zona. Por ejemplo, además, otra cosa que es importante, que ya por 1902, en la zona de Cadré, don Manuel Cadré enviaba 350 novillos, los enviaba a Ciudad del Cabo, que antes era colonia del Cabo, en Sudáfrica. Y él manda hacer un primer envío, no se lo dejan desembarcar, les hace pleito, y le hace pleito a la corona británica y se lo gana. Entonces el otro año manda las remesas de animales, no solo él, sino de otros terratenientes, ¿no es cierto? Y otro detalle también que me gusta resaltar es que la zona de la colonia Mauricio no desapareció totalmente porque, digamos, no sé, por ejemplo, el pueblo de Algarrobo no se vino abajo exclusivamente porque se hubieran ido por los colonos judíos, porque por 1942, fíjense, en 1942, bastante reciente, tenía entre Algarrobo y su periferia 2.572 habitantes. Bueno, por ejemplo, era el encargado del destacamento Francisco Sileta. El jefe del correo Menace Hamburger. Este Menace Hamburger murió muy joven, fue maestro particular también en Algarrobo. La escuela, número 151, tenía como director Alberto Sigal y maestra Catalina García Riera de Saleme, María Maruca Paseiro de Galcerán y Raquel Rubisten. Eso da una idea de que en esa época las escuelas nacionales tenían más o menos arriba de 25 alumnos por grado, entonces era una idea que en 1942 todavía Algarrobo tenía una considerable población. El encargado escolar encargado de la escuela era Vicente Algocino, pero fíjese, por ejemplo, almacenes, Salomón Matijas, Heraclio Quiroga y Isaac Stenberg. Este señor Salomón Matijas, primero había estado instalado en la zona de La Esperanza y fue el iniciador del trabajo del pasto que se mandaba por el ferrocarril de IRCH, el ferrocarril provincial La Plata Meridiano Quinto, se mandaba por ese ferrocarril grandes cargamentos de pasto. Y los inició Salomón Matijas. Pero Salomón Matijas después se asocia con José Pisareschi, ese era Matijas y Pisareschi. Después Pisareschi se asocia con Iskov, que era su yerno. Entonces era Pisareschi y Iskov. Después Iskov se asocia con Grogopatel, entonces era Iskov y Grogopatel. Después queda Bernardo Grogopatel, después Bernardo Grogopatel hijo. Y siguieron todos con la explotación del pasto, porque ¿qué ocurría? Que todas las ciudades tenían atracción de sangre para los servicios municipales. Además necesitaba pasto el ejército, además necesitaba pasto la policía. Entonces fue una de las grandes producciones. Bueno, todo esto viene a relación porque este señor Salomón Matijas, antes de venir a ser socio de la firma Walensky Kolker, había tenido almacén en Algarrobo. Y apicultores lo han conocido acá, el amigo Rosa, por ejemplo, José Dusberg, Pedro Loyudis y Stanislao Mormul, pariente lo Sigal, Saúl Rubisten, Pablo Winchar, José Sigal, Juan Sigal, Tomás Sigal. La carnicería de Jaime Burech Germán. Bueno, esto de Germán es interesante porque la carnicería de Algarrobo era una especie de emporio, porque además de la carnicería de faenar carne kosher para con todos los rituales para los judíos, tenían que proveer de esa carne, de la carne común, a las carnicerías de Irch, a la carnicería de Esmí, a la carnicería de Moctezuma. Entonces se faenaba alrededor de 15 animales por día para abastecer a toda esa gente.
Inclusive hay algún documento en que Hermann se queja de que el rabino no iba a faenar los animales necesarios. El pobre rabino no era mucho lo que ganaba y el trabajo era bastante extenso. Por ejemplo, las cosechadoras de Fogli Hermanos, Guerriero y Manoni, Pedro Los Giudici, José Roscioli y demás. Eso lo traigo a relación porque fíjese que ya muchísima población judía se había ido, pero seguía siendo importante Algarrobo. Y en el caso, por ejemplo, tenía peluquero, y en el peluquero no se puede hacer trampa, o sea que para ganarse cierta cantidad de peso necesita cierta cantidad de cabeza, y las cabezas no vienen sueltas, o sea que las tenía que traer una persona debajo. Entonces tenía su propio peluquero, que era Francisco Teve. En fin, tenía talabartería, tenía modistas, las hermanas Bentancur, el mercado, Hermindo Onigman, tiendas, zapatería de Demetrio Melnichuk, etc. Ese es otro detalle que me gusta poner énfasis porque después van a ver el motivo. Y también el trabajo en el campo. Eso fue uno de los motivos del despoblamiento del campo. Claro, casi todos los trabajos necesitaban una gran cantidad de mano de obra. Entonces en la Indufina de 1946, por ejemplo, en la parcela 77 trabajaban 2 contratistas con 4 arados, otros pasaban rastras por el mismo lote. En la parcela 34, 3 contratistas con 3 sembradoras preparaban la cebada y las parcelas para la alfalfa. Una cuadrilla de 11 hombres emparvaba el pasto en la parcela 35, otros tapaban y terminaban el silo. El personal movible se había repartido en 2 en las plantaciones, 1 en el parque, 1 en el carreo, 10 en construcciones, 2 en el arreglo del tinglado, 1 en la hacienda, 1 lavando máquinas, llevando agua a la fábrica y a la herrería. Y dentro del personal mensualizado había 2 en la cocina del personal, 1 con las aves, otros 2 con la huerta, 1 en el jardín, 1 en el depósito y 2 en los talleres. Y el mayordomo estaba de recorrida y el escribano en la papelería. En ese día se habían extraído 5.900 litros de leche y 482 kilos de queso de la fábrica. Bueno, pero no era el único caso, por ejemplo. En el caso de la Coronita, la estancia Coronita, que no es del partido de Casares, pero que es vecina y que trabajaron mucha gente del partido de Casares, de Montezuma, por ejemplo, uno de los poetas locales, don César Tiburcio Martínez, contaba mensuales en batallón que yo jamás he visto, de capataz don Benito, Martín Francisque el parquero, Leonardo Gómez el herrero, también Luis Cirilo Francisque, peón de patio el Romero y don Pedro Gómez el quintero, Delicios el carnicero, y para continuar con la lista, Anastasio el contratista, mensual de campo Felipe, aquí tenemos otros 2 de un oficio resonante, don Arias el domador, Brachetti el ayudante, y aquí tenemos otro que es Bonilla, cuando agarra el volante parece Fangio en la ruta o el vasco en la carretilla. Aquí alargamos el fin, alambradores Martínez y ayudante Chorroni. O sea que el campo realmente estaba muy poblado. Y después van a ver ustedes cómo en el censo 1914, por ejemplo, un 60% era rural y el resto era local. Bueno, otro de los pasos que justamente me dedico a narrar, la instalación de un pueblo. O sea que los pueblos eran trazados, primero los pueblos surgieron, la mayor parte de los pueblos surgieron a raíz de el paso del ferrocarril, porque el ferrocarril con las nuevas vaporeras necesitaba aprovisionarse de agua a cada determinada cantidad de kilómetros. Entonces después se iba, alrededor de la estación se iba loteando el pueblo, con distinta suerte. O sea que la gente era bastante optimista en eso, compraban tierras, edificaban negocios, y a veces el pueblo resultaba y a veces el pueblo fracasaba. O sea, lo más importante frente a la estación, que era el ferrocarril, no solo servía para el transporte de pasajeros y de ganado y de la producción, sino que además se podía ir al tren a comprar los diarios a los lugares donde no había agencias de diarios, inclusive se vendían libros también. Los encargues se podían hacer con mucha rapidez para comprar ropas, que venían los catálogos, los figurines, o sea, las damas, por ejemplo, podían mandarse a comprar un vestido o un par de zapatos, lo que fuere,
utilizando el ferrocarril. Pero además de todo eso, a raíz de esa importancia, los comercios también recibían la mercadería por el ferrocarril. Venían los viajantes y se quedaban en el hotel del pueblo, hacían un recorrido, colocaban la mercadería y después seguían viajando. Entonces por eso había hotelería en los pueblos también. A veces en el caso de Montezuma hubo 2 hoteles simultáneamente, por ejemplo. Y entonces ese tipo de actividad llevaba a que se instalara los comercios, por ejemplo, que se instalaran los almacenes, que se instalara la panadería, que se instalara la carnicería, la tienda, todo eso enfocado hacia la estación. Alrededor, dentro de las manzanas del pueblo se iba repartiendo la población más importante y detrás de la vía una sección quinta que después se iría expandiendo paulatinamente, en donde especialmente trabajaba el personal que formaba parte de los estibadores, de todo el que trabajaban con las chatas de cereal, los que bajaban y subían cereal por un lado, bajaban cereal por un lado y por el otro cargaban a los vagones ferroviarios, ¿cierto? Ahora otro planteo, hace un tiempo, por ejemplo, que se viene planteando la extinción o reestructuración de los pueblos. Esto nos interesa especialmente a los que venimos a un pueblo. En realidad, con la mecanización ya hemos visto que la Indufina, por ejemplo, no podría tener nunca la cantidad de personal que tenía en la década del 40, porque ahora con un encargado del campo, los demás son toda gente que toma trabajo por contrato, o sea que prácticamente no tendría justificación del personal. Entonces los pueblos ahora o se han extinguido o han tomado la modalidad de ser un poco pueblos como country, o sea, gente que trabaja en una ciudad y que van a pasar la noche, por ejemplo, al pueblo, que pasan los fines de semana. Ahora, es de esperarse que, porque también la gente añora muchas veces la vida sana, la vida mayormente sin riesgos y demás, entonces se ha dado un pequeño retorno a los pueblos, pero no es una cosa tampoco de tomarla con total optimismo. Se ha dado en algunos casos y en algunas circunstancias. Pero entre 1960 y 2001 se produjo una baja muy grande en algunos pueblos que me llaman la atención. Por ejemplo, según el índice, Smith ocupaba el lugar 20 de los pueblos más que se habían despoblado más en la provincia de Buenos Aires. Llegó a tener 3.000 habitantes y demás. Pero ahora justamente el mismo Smith, a raíz de la famosa escrituración de los terrenos que hiciera Duhalde, se están vendiendo terrenos y hay mucha gente que ha construido viviendas y demás, por lo que aparentemente tendría un resurgimiento, pero son resurgimientos como se dice en política, brotes verdes, ¿no? Que todavía no son medios mustios, ¿no es cierto? Bueno, ha habido intentos de políticas para repoblar algunas localidades. El plan Volver en el 2003 y el plan de régimen de promoción de pequeñas localidades bonaerenses, que se les daba pequeños préstamos y demás a personas que quisieran retornar a los pueblos. Y por ejemplo, el plan de un intendente local, recuperando la chacra, que fue presentado por el presidente José Juan Andreoli y fue declarado de interés legislativo provincial y nacional. Había planeado, por ejemplo, que fuera el epicentro de ese desarrollo en la zona de la colonia La Esperanza, la Escuela de La Esperanza. Bueno, después
falleció y quedó a trunco también ese proyecto. Pero no es fácil, ya les digo, porque la población no puede vivir de las actividades en el campo, porque el campo está muy tecnificado y además porque las propiedades tienden a unirse en lugar de pequeñas propiedades, se van uniendo en propiedades más grandes. Por ejemplo, fíjese un caso de 1914, el 43% de la población de Casares, 6.529, era de la planta urbana, pero el 57%, o sea, 8.614 habitantes, era de la zona rural. Eso le da una idea de cómo era la zona rural en esa época. En el 1985, por ejemplo, Casares tenía 150 habitantes en el censo que había hecho Robbio, pero a raíz de la creación de una comisión de inmigración que trabajó muy bien aquí en Casares, inclusive a veces iban colonos para Pehuajó y se captaban para Casares, gracias a una comisión de inmigración se logró tener en planta urbana ya unos 4.000 habitantes. Y para cerrar, un caso les quería mostrar lo que decía siempre del surgimiento de los pueblos alrededor de las estaciones. Aquí en este caso tienen, por ejemplo, la panadería de Nahum Seltzer en Montezuma, y resulta que ustedes ven toda la parte que está en rojo, es la parte cubierta. O sea, esta panadería había sido anteriormente de propiedad de Nahum Seltzer, el mismo que había trabajado en la panadería de Algarrobo, vamos a volver al amigo Rosa, la planta José Rosa, justamente era donde estaba la panadería de Nahum Seltzer, se traslada a Montezuma y hace un tremendo edificio, que inclusive, para dar una idea de cómo se trabajaba el pan en esa época, la amasadora del pan era un malacate tirado por un caballo, ¿no es cierto? Y fíjese que cruza la calle, es decir, esta es la calle Moses Epac, aunque hay un bruto cartel que dice José María Paz, pero es Moses Epac porque es la calle del Jardín, y porque Moses Epac, lo cuento de paso porque es interesante, porque no todos los judíos hicieron plata en la colonia. Moses Epac era el propietario de esas tierras que se vendieron al bucle de Repetur para crear el pueblo de Montezuma. Pero resulta que después le compran esas tierras justamente en la escribanía de Juan Carlos Herrera, pero parece que no era muy hábil para los negocios, perdió las tierras y el dinero. Entonces tuvo que ir a trabajar de sepulturero al cementerio del Algarrobo. Pero encima resulta que a raíz de eso se había dedicado a la bebida el hombre para ahogar las penas. O sea que fue todo un fracaso el pobre Moses Epac. O sea, entre un prócer nacional que ha tenido muchísimos honores, prefirió que se le rinda honor a este hombre que pobre vino para morir en la pobreza, ¿no es cierto? Bueno, y la otra calle es la avenida San Martín. Y en este otro caso es algo similar, es el almacén de Julián Gallego Castro. Aquí pueden ver también la extensión que tenía, pero en la parte del almacén tiene que ver que todo esto que está marcado con rojo es porque tenía un sótano además de esa misma superficie. O sea que se hablaba de superficies cubiertas normalmente de 350 metros y de terrenos de 750. Es decir, que tranquilamente podría haber sido, en cuanto a extensión, esas primeras casas diseñadas como para alimentar a una población muy grande o para una futura ciudad que nunca se concretó. Bien, con esto he querido irles contando un poquito algunos de los aspectos que trato en el libro. No quisiera de manera alguna demasiado soportado. No quisiera extenderme mucho más. Les dejo simplemente un resumen para los que especialmente corresponden al periodismo,
para resumir todo esto que les he estado diciendo en unas pocas palabras, ¿no es cierto? Les quedo inmensamente agradecido. Qué sé yo, si bien me siento fuerte y con mucho ánimo, no me engaño de que uno está siempre más cerca del arpa que de la guitarra. Entonces, les digo como promesa que seguiré ocupándome de estos temas porque pienso que es la única manera realmente de encarar la vida, es decir, estando siempre ocupado en algo que a uno le guste. Porque como dice Santiago Cobaldós, no hay nada más penoso que vivir siendo un propio integrante de su propio cortejo fúnebre. Bueno, les quedo muy agradecido. Si quieren hacer alguna pregunta, aunque no sé si la responderé, pero por lo menos la retroalimentación del mensaje. Preguntarle cuánto tiempo le ha llevado todos estos compendios, cuántos años para poder llegar, y seguramente habrá como para hacer mucho más, pero hasta el momento. Sí, en realidad les diría que interés, siempre me gustó escuchar conversaciones de la gente mayor que yo, pero también está indudablemente la vocación que supo sembrarnos como profesora Susana Sibel Carioli. Pero, no sé, por ahí por el 86, 87 empecé a dedicarme a esto, porque si bien el archivo histórico de Carlos Casares es muy completo, a raíz de los horarios y demás, a veces Susana Sibel me abría el archivo en la mañana para que fuera a buscar algunos datos y eso, pero me dediqué mucho a investigar por mi cuenta. Encontré la vuelta de pedir a determinados archivos nacionales que sabía que contestaba. Me fui haciendo amigo de tanto pedir de algunas otras personas, por ejemplo, la división de geodesia, hay un señor José Pedro Til, que nunca nos vimos personalmente, pero cada vez que iba alguno de acá de la zona a investigar, dice, ¿y qué hace Besone allá? Dice, y le decía, sí, está claro, dice, sí sabe lo que pasa, ¿cómo no me voy a dejar contestar si me lo imagino ya en el medio del campo? Si no, no voy a poder encontrar la información. Entonces este señor ya se había tomado tan amistosamente mis pedidos que ni siquiera los pasaba a máquina, iba redactando en un papel y me decía esto encontré, esto otro. O sea que, bueno, esa fue una de las cosas que logré. Y también porque en la época en que empecé a investigar todas estas cosas, había mucha cantidad de personas memoriosas en Moctezuma, personas que a veces se desaprovechó mucho de lo que sabían. Lo fui grabando, tengo grabaciones de algunos de ellos. Y sigo haciéndolo ahora con el desarrollo de Internet. A veces se encuentra algunos datos aislados y demás, pero además se puede ir buscando la relación, porque cosas que a uno, por ejemplo, se la contaron y uno dice, pero esto podrá ser cierto, no podrá ser cierto, el que me lo contó era medio mentiroso, y uno después va y consulta en otro y no, efectivamente era así, y esa persona vivió en ese lugar y desarrolló determinada actividad. Así se va tejiendo un poco la historia común, la historia sencilla. Hablaba recién de esta amistad fuerte que tiene con la tecnología. Digo, ¿cómo fueron los primeros encuentros? ¿Fue un poco reacio hasta que descubrió que le podía ser una herramienta útil para averiguar, o no tuvo inconvenientes en aplicarlo como para poder descubrir aquellas cosas que por ahí usted decía parecían dudosas? Claro, lo que ocurrió que yo aprendí a usar la tecnología solamente en las cosas que yo necesitaba. Es decir, por ejemplo, no sé si para no hacerlo muy técnico, hay una parte de Google Libros. Si uno busca en Google Libros, sale una parte impresa donde figura que a lo mejor en tal publicación que se encuentra en la Universidad de Columbia, algo así, aparece ese dato. Pero es solamente un dato. Y uno si busca no encuentra más que eso porque está trabado ya directamente.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacarle los artículos y ir probando con otra palabra, o cambiar de computadora en la que quedaron almacenadas dos memorias distintas, hacerle una trampita para que pueda ir descubriendo algo más. Después busco esa misma posibilidad de ver ya en qué publicación era y busco si esa publicación a lo mejor está en la biblioteca de la Suprema Corte de Justicia, que a veces me contesta, o si está en la hemeroteca de la municipalidad, del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Buenos Aires. Es decir, distintos recursos que con el amigo Bertomoli a veces le sugiero alguna cosa, se busca o me la sugiere a mí, y ahora es otro mecanismo, ¿no es cierto? Pero les puedo decir que un alto porcentaje de los libros fue investigado con la carta escrita a máquina, despachada por el correo y estampillada. O sea que muchas de las cosas que encontré justamente ocurrieron en esa época, 86, 87, 88, que no era precisamente una época en que se dirá. Sí, señor. ¿Qué? Daniel. Sí, sí. Daniel. Nelson, bueno, felicitaciones obviamente desde ya y muchas gracias por tu aporte, porque nos haces a todos los que amamos la historia local, la historia de la región, y podemos ir relacionando cosas. Hiciste hoy en la introducción una mención a los centros agrícolas y el fracaso de esos centros agrícolas. Y tomaste dos ejemplos, tres ejemplos. Tomaste el séptimo, tomaste Alice y tomaste el ejemplo de Cadret, ¿no? Eso marca un poco la diferencia, la pregunta es, ¿eso marca un poco la diferencia entre el carácter latifundista de la zona sur, en todas estas investigaciones que has llevado a través de los compendios, con un carácter diferente en cuanto a la producción, no digamos minifundista, pero sí más chacarero de la zona norte? Y sí, lo que ocurre es que además está la gran subdivisión de toda la colonización judía, que habló de 100, 150. O sea, vos ves el mapa de esa época, por ejemplo, y ves, por ejemplo, la zona sur, que está prácticamente dividido en dos estancias o tres. Sí, fue un desarrollo, y calculó que yo, hasta que no se crea la colonia, también estaba poco subdividido, era un pueblito. Sí. Inclusive esto de los centros agrícolas fue general el fracaso, ¿no? No sé, el más floreciente fue Nueva Plata, creo. Pero fue una cosa... también fracasó mucho por la capacidad de la gente, porque, por ejemplo, la formación de la gente, porque, por ejemplo, aquí en el séptimo no se les indicaba qué había que plantar. Entonces, cada uno plantaba lo que sabía, y los españoles plantaban zapallos, cebolla, ajos, y los llevaban a la estación de ferrocarril que tenía franquicia y todo eso, pero hacer fortuna con zapallo o con papas y esas cosas no daban. Entonces, tenían que alquilar o trampear un poco la situación. Y en cambio, por ejemplo, ya otro detalle también eran los malos administradores, como pasó en la colonia Mauricio con los malos administradores, porque por ejemplo vino Lapin al último que ensayaron, como a los 6 años de colonización, que era un tipo que sabía de campo, que venía de la zona de Ucrania, donde se trabajaba la tierra similar acá, y enseguida lo hizo despegar, porque el judío aprendía como cualquier otro, pero nada más de que nadie le había enseñado ni tenía personal capacitado. También fracasó eso. Y en el caso del séptimo, por ejemplo, habían mandado un judío marrano, no por menosprecio, sino judío marrano, claro, encima sordo, y lo habían nombrado alcalde inclusive de los otros vecinos que tenía, al que administraba mal el séptimo lo habían nombrado alcalde para que decidiera las cuestiones entre los judíos, cuestiones tan graves como adulterios y todo eso que tenía que dictaminar, ¿no? Bueno, está bien que era judío también él, ¿no? Entonces se fracasó especialmente
porque no se controló debidamente, porque no se trajo personal que enseñara, porque si no todos los pueblos aprenden. O sea que la prueba es que después los mismos inmigrantes judíos con el tiempo fueron, por ejemplo, unos conocedores perfectos. Yo tenía, por ejemplo, un vecino, Holker, que era comprador de hacienda y veía un animal y le adivinaba hasta el peso en gramos, o sea, en los gramos que sobraban. O sea que no había problema, era nada más que había que aprender. Y una mala organización del Estado también, ¿no? Y sí, lógico. Y sí, porque por ejemplo acá tanto en la colonia, especialmente acá en el séptimo, venía un enviado, Philip Bernet, que era hijo de Malvina, de la... Luis. Claro, del gobernador de las Malvinas. Y resulta que este señor venía, hacía inspecciones y todo eso, pero él mismo decía, ¿cómo se han plantado los colonos? Ganan los colonos, pierde el doctor Aguilar. O sea que no existía tampoco un efecto punitivo. Más, en el caso de Cadré, el primer concesionario, Wenceslao Castellanos, nunca paga esa tierra, le hace una especie de bicicleteo y se hace firmar inclusive los recibos de la devolución de cédulas, que no lo había hecho, y entonces después le hace el pase a Cadré. O sea que Cadré, en definitiva, tampoco pagó nada. La señorita que me iba a preguntar y la cortamos. Un poco retomar lo que decía el intendente, ¿qué le diría a los jóvenes que a lo mejor se les está despertando esta pasión por retomar nuestra historia de nuestro campo? ¿Qué pasos, digamos, le diría que tienen que seguir? Bueno, yo les puedo contar una cosa muy humilde, no sé si sirve, pero cuando estaba de director en la escuela, a veces faltaba alguna de las maestras de turno tarde, y como en el turno tarde se hacían actividades específicas, o sea, introductivas de nuevas experiencias, me venía bien darle un proyecto que tenía que se llamaba el Taller de la Memoria, y en ese Taller de la Memoria nos dedicamos a hablar de algún tema con los chicos. Si salía de parte de los chicos, mejor todavía. Y así, por ejemplo, tratamos de conversar de algunos detalles, por ejemplo, de la historia de Smith, por ejemplo, de un tiroteo que hubo entre radicales y conservadores, cosas así, ¿no? Que pueden atraer. Y en general el chico tiene esa amplitud como para ubicarse en otros tiempos y todo eso. Posiblemente ellos más que nosotros. Pues yo más de una vez haber escuchado a mis padres, ¡oh! Ya volvió con esa historia. Y en cambio los chicos tienen cierta amplitud para interesarse, siempre y cuando se les encuentre la vuelta, lógicamente se les encuentre cierta amenidad. Nelson, ¿cuál fue la sensación que le iba generando cada dato que iba encontrando, cada historia que iba investigando para después volcar en el libro? Mira, a veces una sorpresa, un dato que uno seguía buscándolo, que el precio. Un día me dice Susana Sewell, porque me tenía confianza, tenía bastante fe, me tenía ella, porque en mi trabajo. Me dice, tenés que averiguar, dice, de dónde era nativo Antonio Maya. Sería vasco, sí, vasco, pero están todos los países vascos, no es tan fácil. Y entonces me dediqué al trabajo de mandar una carta, todavía esa de la época de escrita a máquina con estampilla, ¿no? A cada uno de los Países Vascos, a los servicios culturales y todo eso. Me manda a decir uno de esos servicios culturales vascos, dice, ¿no le parece que es un poco difícil? En pueblos donde en cada capilla se anotaban los chicos, que los vaya a encontrar así nomás. Bueno. Y mando a otro servicio de información contando de la historia de Antonio Maya, y estaba sobre el escritorio del que me iba a responder un libro que se había publicado sobre los vascos del Valle del Baztán, o sea, del río Bidasoa, en España, en los Países Vascos. Y entonces buscan el índice de nombres en el libro y encuentra Juan Antonio Maya de Argentina pide la autorización para que viaje su hermana a la Argentina. Bueno, y desde el pueblo de Arrayós. Bueno, ya una
que me vino bien. Después escribo al cura de ese pueblo y encontré un cura muy interesado por la temática y me busca en los archivos y encuentra efectivamente la partida de nacimiento de Juan Antonio Maya, o sea, del Antonio Maya que conocemos en Casares. Bueno, entonces, pero además de eso me manda la foto de la casa, que se llama la Casa Sortoa, que existe todavía. Pero aquí que en un determinado momento viene María Laura Maya a Casares, una abogada, una señora joven, con el esposo de apellido Urquiza, y me escriben para obtener información. Yo les mando todos los datos y daba la casualidad que un hermano de María Laura, o cuñado, no sé, se encontraba estudiando en la Universidad de Alcalá de Henares haciendo un posgrado. Entonces se van todos a España y visitan la casa de Antonio Maya. Bueno, ese es un detalle, por supuesto, no puedo contarlo el día ese que desenredé la madeja, porque simplemente porque el libro ese no hubiera estado encima del escritorio de ese señor que me atendió, todavía no sabía dónde vino Antonio Maya. Muy bueno, muy bueno. Sí, Ahora viene el cumpleaños de Antonio Maya. Sí, pero el cumpleaños de acuerdo al dato ese, porque acá resulta que figura un año antes o un año después, porque cuando se murió creo que en la noche vieja, digamos. Entonces la partida de difunción figura con un año antes o un año después, no sé, eso no lo tengo en la memoria. Pero sé que no es el dato que figura en el cementerio. Muchas gracias. Bueno, un placer que haya sido hoy, justamente en el Día de la Autonomía, el festejo de la autonomía del municipio, poder presentar un libro que cuenta la historia anterior a la autonomía, en parte, y una parte dentro de este presente de la historia, ¿no? Ya cuando Casares está como municipio formado. Sí, en la última parte de este último libro también narro en los comienzos de la planta urbana de Casares, o sea, el cuartel 1. Pero nada más que la parte de los robios y demás, pero no me extiendo sobre ese tema porque si no se esterilizarían acá. Es la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias.